El gran salón del Hotel St. Regis brillaba bajo 1000 candelabros de cristal, cada uno reflejando el delicado resplandor de la velada. CEOs, inversores y magnates de los medios se mezclaban como abejas alrededor de la miel, y el aire zumbaba de riqueza y ambición. En el centro de todo estaba la familia Carrington, un hombre sinónimo de poder, influencia y dinero que se extendía por continentes. Aquella noche debía ser una celebración, el preludio de una de las adquisiciones corporativas más grandes de la última década. Una fusión de $2 con 40 céntimos mil millones que podría redefinir la industria tecnológica. Pero el poder, como se sabe, es frágil. Sofía Álvarez entró con una confianza tranquila, sus tacones golpeando suavemente el mármol pulido. A sus 32 años, ya había construido un imperio tecnológico desde cero, una serie de plataformas de inteligencia artificial que revolucionaban el diagnóstico en salud. Su reputación la precedía, no solo por la innovación, sino por sus estándares implacables. Llevaba un vestido azul marino elegante que susurraba sofisticación, y su cabello oscuro enmarcaba un rostro que transmitía a la vez calidez y firmeza. No necesitaba hacerse notar, simplemente estaba allí. Al otro lado de la sala, Alexandria Carrington, la hermana menor del patriarca multimillonario Richard Carrington, apretaba con demasiada fuerza su copa de champán. Siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor, en una vida dorada por privilegios, pero vacía por la necesidad de sobresalir. Y esa noche vio una oportunidad de hacerlo. Los ojos de Alexandria se fijaron en Sofía, evaluándola como un depredador rodeando a su presa. No la conocía personalmente, solo por titulares y rumores en círculos empresariales que su familia dominaba. Pero lo que sabía era suficiente. La compañía de Sofía era clave en el acuerdo que aseguraría la fortuna de los Carrington. Y en la mente de Alexandria, eso la convertía en un objetivo. Mientras el salón aplaudía el discurso de Richard Carrington sobre sinergia, innovación y el futuro de la empresa global, Alexandria se movió. Sus movimientos eran deliberados, su sonrisa calculada. La multitud apenas la notó, absorbida por el carisma de su hermano. «Disculpe, señora Álvarez», su voz era dulce, casi empalagosa, al acercarse a Sofía. Solo quería felicitarla por el impresionante crecimiento de su compañía. Realmente notable. Sofía giró, sus ojos tranquilos pero evaluadores. «Gracias. Lo aprecio». Alexandria inclinó la cabeza, dejando que un mechón de cabello rubio cayera sobre su mejilla. «Sabe, Richard habla muy bien de usted. Está convencido de que su proyecto de IA es la joya de la corona en esta fusión». Sofía sintió educadamente, reconociendo la conversación por lo que era, un movimiento social. Su sonrisa era mesurada, cauta. «Ha sido un esfuerzo de equipo. La fusión podría ser beneficiosa para ambas partes si se ejecuta con cuidado». «Absolutamente», ronroneó Alexandria, inclinándose ligeramente, su mano rozando apenas el hombro de Sofía, lo suficiente para incomodarla. «El trabajo en equipo es muy importante. Tan importante como celebrar las asociaciones». Y con eso, la botella de vino tinto apareció en la mano de Alexandria, casi por arte de magia. En un solo movimiento rápido y teatral, la derramó sobre el impecable vestido de Sofía. Se escucharon jadeos en todo el salón. El líquido rojo se esparció como un incendio sobre la tela azul marino, oscureciéndola en manchas que parecían cicatrices de batalla. Sofía se quedó paralizada, el shock inicial manteniéndola inmóvil por un momento. Pero luego hizo algo inesperado. No gritó, no retrocedió, no se tambaleó. Se enderezó, su mirada fija en Alexandria con una intensidad que podía cortar vidrio. «Realmente no debería hacer eso», dijo Sofía con voz baja, calma, pero con una advertencia inconfundible. Alexandria se congeló, su sonrisa desvaneciéndose. El murmullo en la sala se detuvo. Algunos estaban sorprendidos, otros, curiosos. Entonces Sofía, quitándose un poco del vino del vestido, habló de nuevo. «Espero que se dé cuenta de lo que acaba de suceder. Porque momentos como este tienen consecuencias». La risa nerviosa de Alexandria intentó recuperar la compostura. «Oh, vamos. Es solo vino. No pasó nada grave». Los labios de Sofía se curvaron en una ligera sonrisa de complicidad. «¿Solo vino?», repitió suavemente. En el mundo de los negocios,
Cada acción genera un efecto dominó. Y algunos efectos tienen la capacidad de convertirse en tsunamis. En ese momento, Richard Carrington se acercó, acompañado de sus asesores y abogados. Alex, ¿qué diablos? Comenzó, con una mezcla de confusión y enfado, pero se detuvo al ver a Sofía. Sofía, empapada de vino pero imperturbable, extendió la mano con gracia. Señor Carrington, dijo, con tono impecable y profesional. Creo que necesitamos reconsiderar los términos de nuestro acuerdo. Richard parpadeó. El murmullo de la sala aumentó. Nadie había visto nunca a Sofía hablar con tanta autoridad, especialmente en medio de una humillación pública. Pero el peso de sus palabras era innegable. Uno de los asociados de Sofía, de pie discretamente cerca, tocó su tableta. En segundos, apareció un documento confidencial que revelaba una cláusula en el acuerdo de fusión que destacaba la dependencia crítica del comportamiento y la reputación pública de la familia Carrington. Básicamente, cualquier acto de mala conducta pública podía anular el acuerdo, una cláusula diseñada para proteger a partes como la de Sofía. Sofía señaló la cláusula, sin apartar la vista de Alexandria. Parece que el comportamiento de su hermana esta noche activa esta sección. Confío en que comprende las implicaciones. El rostro de Richard se tornó pálido. La sala se volvió silenciosa. Comprendió que el acuerdo, que estaba al borde de ser aprobado, ahora estaba en peligro. Alexandria balbuceó, sus ojos abiertos de par en par mientras miraba alrededor. La reacción de la multitud pasó del shock a la admiración. Allí estaba una mujer, una feo latina, manteniendo la calma en una sala llena de multimillonarios, imperturbable. Su compostura contrastaba con la desmoronada seguridad de Alexandria. En cuestión de minutos, el daño fue evidente. El acuerdo, que había sido casi seguro, estaba ahora en juego. Inversores murmuraban entre ellos. Socios reconsideraban. La junta directiva convocaba reuniones de emergencia. Y en medio de todo, una feo en un vestido azul marino había convertido un momento de humillación en una demostración magistral de autoridad y estrategia. Sofía Álvarez había ganado, no con dinero, sino con compostura, inteligencia y un inquebrantable sentido de sí misma. El efecto dominó se había convertido en un tsunami. A la mañana siguiente del gala, la mansión de los Carrington estaba extrañamente silenciosa. Un tipo de silencio que presagia tormenta, uno que promete más que susurros y rumores. Richard Carrington estaba sentado en su oficina, mirando la pantalla de su laptop mientras los mensajes, correos electrónicos y notificaciones se acumulaban sin cesar. La junta directiva había convocado una reunión virtual de emergencia a las 8 de la mañana, los inversores llamaban sin parar y los medios de comunicación ya habían captado imágenes del incidente con el vino. Alexandria se desplomó en la silla frente a él. Los restos de su vergüenza aún pesaban sobre sus hombros como una densa niebla. Intentaba aparentar compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Cada mirada de Richard era como una acusación pública. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? La voz de Richard era baja, controlada y peligrosa. Esto no es un accidente en una cena. Esa mujer, Álvarez, acaba de convertir tu tontería en un punto de ventaja contra nosotros. Alexandria tragó saliva. Yo, no quise. Richard la interrumpió bruscamente. ¿No quisiste humillarla? Alexandria, derramaste vino sobre un afeo frente a un salón lleno de multimillonarios e inversores. ¿Comprendes la magnitud de tu error? Sus palabras la dejaron sin aliento. Por primera vez, se sintió impotente, no por su hermano, sino por una mujer que había convertido un momento de humillación social en una ventaja estratégica. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sofía Álvarez ya estaba avanzando. En cuestión de horas, su equipo legal había enviado un aviso formal a Carrington Corp, citando la cláusula del acuerdo de fusión activada por la conducta pública de Alexandria. El lenguaje era preciso, profesional e irrefutable. Al mediodía, la compañía solicitó una reunión urgente con la junta de Carrington. La voz de Sofía, calmada y autoritaria, resonó a través de la videollamada. Estamos comprometidos con la fusión, siempre que todas las partes mantengan un comportamiento profesional y cumplan los términos acordados, dijo. Cualquier incidente adicional, público o privado, anulará el acuerdo. Creemos en construir confianza,
Pero la confianza debe ganarse, no desperdiciarse. La junta permaneció en silencio. Richard Carrington apretó la mandíbula. Sabía que su hermana había puesto en riesgo todo el acuerdo. Y lo más importante, entendió que Sofía no solo estaba reaccionando, sino controlando la narrativa. La cobertura mediática se intensificó a medida que los clips del gala se viralizaban globalmente. Lo que inicialmente se interpretó como un accidente embarazoso se transformó en una clase magistral de negocios. Los comentaristas alababan la compostura de Sofía, su respuesta estratégica y su capacidad de convertir una humillación pública en influencia. Memes circulaban, algunos humorísticos, otros admirativos, pero todos reforzaban la idea de que Sofía Álvarez había salido victoriosa. Alexandria, mientras tanto, se convirtió en objeto de juicio público. No de forma cruel, pero sí evidente. Su nombre aparecía en tendencias junto a hashtags como #confianza de CEO y #humildad corporativa. Intentó revisar sus redes sociales para comprender la magnitud del daño, solo para encontrarse con un flujo interminable de críticas y comentarios. Su estatus, antes incuestionable en la sombra de su hermano, ahora se sentía precario. Richard convocó una reunión familiar urgente esa tarde. La tensión era palpable, cargada de decepción y pánico. «Tenemos que encontrar la manera de rescatar el acuerdo», dijo, caminando de un lado a otro de la sala. «No podemos permitir que un solo error, un momento de arrogancia, destruya años de estrategia y negociación». Alexandria, todavía temblando, finalmente habló. «Ahora entiendo. Veo lo tonta que fui. Pero, ¿qué hacemos ahora?» Richard se detuvo, mirándola con frustración y una rara compasión. «Primero, reconoces tu error públicamente. Luego, intentamos negociar términos con Álvarez. Pero entiende esto, ya no se trata de encanto o influencia. Estamos negociando porque fuimos imprudentes, y debemos recuperar la confianza». Sofía, anticipando el siguiente movimiento de los Carrington, mantuvo su postura firme. Esa misma noche publicó un comunicado de prensa. En la reciente gala ocurrió un incidente desafortunado que destacó la importancia del profesionalismo y la responsabilidad en los negocios. Nuestra compañía valora la colaboración basada en respeto e integridad. Estamos comprometidos a trabajar con socios que compartan estos principios. Creemos que el éxito no proviene del privilegio, sino del mérito, la dedicación y la compostura bajo presión. El comunicado se volvió viral, ganando elogios de líderes empresariales, inversores y periodistas. Reafirmaba sutilmente su dominio, mostrando autoridad sin necesidad de ataques personales. Cada palabra era un movimiento calculado, fortaleciendo su posición y recordándole al mundo por qué era una CEO formidable. La familia Carrington intentó recuperar control. Consultas legales de emergencia, equipos de gestión de reputación y expertos en relaciones públicas fueron desplegados para mitigar el daño. Pero la narrativa ya estaba establecida. Los inversores dudaban, los accionistas estaban ansiosos y la cobertura mediática destacaba la vulnerabilidad de la familia, algo que rara vez habían experimentado. Días después, Sofía recibió una disculpa formal de Alexandria, cuidadosamente redactada y con aire de sinceridad. «Señora Álvarez, lamento profundamente mi comportamiento en la gala. Fue poco profesional, irrespetuoso e inexcusable. Entiendo las consecuencias de mis acciones y le aseguro que no volverá a ocurrir». Sofía leyó el mensaje y dejó el teléfono sobre su escritorio. Consideró su respuesta y finalmente escribió, «Recibido», concisa y autoritariamente. No necesitaba adornos. La dinámica de poder había cambiado. Semanas después, la fusión fue renegociada. Carrington Corp mantuvo la oportunidad de proceder, pero bajo los términos de Sofía. Se incluyeron cláusulas más estrictas, medidas de responsabilidad y garantías de conducta profesional, asegurando que el incidente nunca se repitiera. Sofía no solo protegió su empresa, sino que también consolidó su ventaja estratégica, convirtiendo un potencial desastre en oportunidad. Meses después del incidente, la vida corporativa de Sofía Álvarez había alcanzado un nuevo nivel. La viralización de su compostura y estrategia en el gala se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios y conferencias ejecutivas. Inversores, periodistas y colegas la veían no solo como una CEO exitosa,
sino como una líder capaz de convertir la adversidad en oportunidad. Cada movimiento que hacía estaba cargado de autoridad. Cada palabra, cuidadosamente medida, consolidaba su reputación. Los Carrington, por su parte, habían aprendido a duras penas una lección que no olvidarían. La familia, conocida por su riqueza y legado, comprendió finalmente que el privilegio no podía sustituir la preparación, la humildad ni el respeto. Una sola acción impulsiva, un instante de arrogancia, había puesto en riesgo miles de millones y su credibilidad corporativa. Richard Carrington, siempre calculador, reconoció en privado que Sofía había ganado esa partida de ajedrez empresarial con inteligencia y compostura, mientras ellos habían caído en la trampa de su propio descuido. Alexandria, afectada por la magnitud de sus errores, comenzó un proceso de transformación personal. La experiencia le había enseñado que el mundo real no se deja impresionar por títulos, dinero o conexiones familiares. El respeto y la autoridad se ganan, no se heredan. Comenzó a estudiar liderazgo, estrategia corporativa y gestión de crisis, decidida a no repetir los errores que habían arruinado su reputación y puesto en riesgo un acuerdo multimillonario. Una tarde, mientras revisaba informes financieros y análisis de mercado, Alexandria se encontró reflexionando sobre Sofía. Esa mujer realmente convirtió un momento humillante en su ventaja, murmuró para sí misma. No solo sobrevivió, ganó. Mientras tanto, Sofía continuaba su camino. Su compañía creció exponencialmente gracias a la atención positiva derivada del incidente y la consolidación de la fusión bajo sus términos. Las medidas estrictas que impuso no solo protegieron su negocio, sino que enviaron un mensaje claro al mundo corporativo. Su autoridad no se negocia y su empresa no tolera la irresponsabilidad. El caso se convirtió en tema de análisis en foros financieros y conferencias de liderazgo. Los expertos debatían cómo una CEO joven había manejado con precisión quirúrgica un momento de potencial desastre, convirtiéndolo en una demostración de dominio estratégico. Richard Carrington, por su parte, tuvo que reorganizar sus prioridades. La familia intentó reparar su reputación mediante relaciones públicas, disculpas públicas y demostraciones de profesionalismo, pero la narrativa ya estaba definida. Sofía había demostrado que incluso los multimillonarios no son inmunes a los efectos de sus propias decisiones y que la verdadera influencia depende de competencia y carácter, no de fortuna heredada. Una tarde, mientras Richard revisaba los reportes de impacto mediático, recibió una llamada de Sofía. «Señor Carrington», dijo ella con su habitual calma. «Apreciamos la disculpa de su hermana y entendemos la intención de su familia de enmendar el error. Pero quiero ser clara. Cualquier paso hacia adelante debe estar basado en profesionalismo y respeto mutuo». Richard asintió, reconociendo la posición firme de Sofía. «Comprendo», respondió con tono serio. «Aprendimos la lección». Sofía sonrió ligeramente, no por orgullo sino por satisfacción estratégica. «Bien, entonces podemos proceder». La lección que Alexandria aprendió esa noche continuó resonando en ella durante meses. La humillación inicial se transformó en un catalizador para su crecimiento. Comenzó a asistir a seminarios, leer sobre psicología corporativa y practicar la paciencia y la compostura en situaciones de alta presión. Cada día recordaba la importancia de pensar antes de actuar y de medir cada gesto frente a otros líderes. Con el tiempo, el acuerdo de fusión se consolidó bajo los términos de Sofía. Carrington Corp recuperó parcialmente su posición, pero la dinámica de poder había cambiado irremediablemente. Sofía no solo había protegido su empresa, sino que también había demostrado que el respeto y la autoridad se ganan con inteligencia, estrategia y compostura, no con privilegio o fuerza bruta. El incidente del gala se convirtió en una historia legendaria en los círculos corporativos. Profesores de administración de empresas lo usaban como ejemplo. Una sola acción impulsiva puede alterar miles de millones y redefinir quién tiene la autoridad real. Para Alexandria, la experiencia fue humillante pero transformadora. Aprendió que la arrogancia y el privilegio no reemplazan la preparación y que el verdadero poder se construye con conocimiento, ética y autocontrol. Para Richard, fue una lección amarga sobre la vulnerabilidad que incluso las fortunas multimillonarias pueden experimentar cuando la impulsividad entra en juego. Y para Sofía Álvarez, la noche en que el vino tinto manchó su vestido azul marino no fue un accidente ni una humillación,
sino un momento que reafirmó su liderazgo y consolidó su reputación como una CEO formidable. Su dominio no provenía del miedo, sino del respeto, y en el mundo de los negocios, eso valía más que cualquier fortuna heredada. Al final, la historia quedó clara: un acto impulsivo, una humillación pública y una respuesta estratégica transformadora. Sofía Álvarez emergió más fuerte, más respetada y más poderosa que nunca, mientras la familia Carrington comprendió que incluso la riqueza más grande no puede compensar la falta de juicio, humildad y autocontrol. Y así, la lección se mantuvo para todos los involucrados: el poder real no se hereda, se gana. La autoridad verdadera no se impone, se demuestra. Y la inteligencia estratégica siempre supera a la arrogancia. Sofía Álvarez, con su vestido manchado de vino pero intacta en dignidad, había reescrito las reglas del juego corporativo. Y el mundo de los negocios nunca volvió a verla de la misma manera.